Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. ¿Corremos algún riesgo o peligro de no conocer a Dios? Efesios 5:8 en la versión del lenguaje actual dice: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Amén. En la anterior reflexión hablábamos de los múltiples beneficios de conocer a Dios. Hoy nos enfocaremos en las devastadoras y catastróficas consecuencias de no conocerlo. Son tan amplias que no pueden ser detalladas en tan pocos minutos que dura esta reflexión. Sin embargo, mencionaremos 6 de los peligros principales que encontraremos claramente indicados en las Escrituras. 1. Creamos una versión de Dios a nuestra propia imagen. Salmo 50:21 dice: estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Amén. En ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, formamos nuestras propias opiniones y creamos una versión de Dios a nuestra propia imagen. Esta imagen siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Siempre dará lugar al juicio de Dios. 2. Falsa adoración. En Juan 4:22, ¿qué le dijo Jesús en el pozo de Jacob a la mujer samaritana con respecto a ella misma, a su gente y a su religión? Dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Siempre que adoramos algo o a alguien que no sea al Dios vivo, caemos en idolatría. Frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, caemos en este error. Creamos un Dios falso en nuestras mentes y adoramos al Dios que hemos creado. 3. Incredulidad, falta de confianza. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Aunque este texto aplica directamente a la predicación del Evangelio, tiene otra aplicación con respecto al conocimiento de Dios. ¿Cómo puede alguien creer en el Dios del cual no ha oído? Esto aplica no solo a la fe del pecador que conduce a la salvación, sino también a la fe o confianza del creyente en Dios que es necesaria para vivir la vida cristiana. Como aprendimos en el Salmo 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en él. 4. Asumimos una actitud indiferente o apática hacia el pecado. En 1 Corintios 15:34 dice: sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Amén. El apóstol Pablo reprendió a la iglesia en Corintio porque algunos de los que entre ellos profesaban ser creyentes no tenían un conocimiento real de Dios. Esta falta de conocimiento de Dios conllevó 2 peligrosas y vergonzosas consecuencias. Una, no velaron como debían haberlo hecho, puesto que no daban la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la otra es que ellos estaban pecando. Recordemos que la palabra pecado en griego significa errar el blanco, debido a que erraron el blanco con respecto a la naturaleza de Dios, el justo, y con respecto a cómo debían vivir ante Él, justamente. 5. peligro, sin ley. Las palabras sin ley se refieren a la condición de vivir fuera de la voluntad de Dios. Es vivir como si Dios no tuviera ley o como si nunca hubiera dado su ley a los hombres. Es una de las consecuencias más graves de no conocer a Dios. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Atención, en este contexto la palabra profecía se refiere a una revelación de la persona y la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Donde hay ignorancia, desconocimiento de la naturaleza y la ley de Dios, la gente se desenfrena. Cuando no tenemos un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad, corremos desenfrenadamente en el pecado y actuamos apartados de Dios. Un claro ejemplo de esta conducta lo encontramos en el libro de Jueces 17:6 y 21:25. Dice:
En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Oseas 4, del 1 al 2 dice: escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios suceden. Amén. En este contexto, el Señor reprende a la nación de Israel por su desconocimiento de Dios y describe la clase de desenfreno que siempre acompaña o es el resultado de dicho desconocimiento. Mis amados, podemos notar cuánta similitud entre los pecados de Israel, producto de su falta de conocimiento de Dios, y el comportamiento de nuestra sociedad hoy. Sexto peligro: juicio divino y destrucción. Esta es la consecuencia más aterradora de la falta del conocimiento de Dios. Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Amén. La falta de conocimiento de Dios es devastadora. Nos conduce a ser rechazados como instrumentos de Dios. Tendrá efectos devastadores aún sobre las generaciones siguientes. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Amén. La impiedad e injusticia nos llevan a rechazar y hasta a restringir la verdad sobre la naturaleza y la voluntad de Dios. Mis amados, la ley de Dios no cambia, ni tampoco la pecaminosidad del hombre. Mientras más rechazamos el conocimiento de Dios, más desenfrenados e inmorales nos volvemos. Roguemos al Espíritu Santo traiga convicción de pecado a nuestro corazón, de manera que nos arrepintamos y manifestemos su fruto mientras nuestra vida transcurre corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. Feliz día. Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.